Bueno, sean ustedes bienvenidos a la capacitación NTC 3631, anexo C, vacíos internos. Entonces, el día de hoy vamos a establecer cómo ventilar un vacío interno como tal. Entonces, un vacío interno, según lo establece la NTC 3631, es eh, un lugar dentro de una edificación el cual cuenta con cuatro caras continuas, como lo vemos aquí. Entonces son cuatro caras continuas de vacío y a las cuales lo que son los equipos de combustión, sean artefactos a gas tipo B2 y tipo C, solo los de esas categorías, van a evacuar los productos de la combustión a este vacío. Y también eh, los apartamentos o recintos que se comunican a ese vacío para tomar el aire y evacuar también los productos de la combustión, ya sea por método 1 o método 2, ¿sí? Con una rejilla o dos rejillas o aberturas en comunicación con ese vacío, ¿sí? Entonces, esto sería como tal un vacío interno. Esa es la definición. Tenemos vamos a ver como las condiciones del vacío, o tenemos la superficie en planta, que sería esta. En este caso, la superficie en planta, si decimos que queremos determinar pues como la longitud, podemos tomar pues como tal las medidas de longitud. En este caso, este es un cuadrado que tiene 7 metros por 7 metros, ¿sí? Entonces esa es como la, la superficie en planta o el área en planta del vacío. También como lo estábamos analizando, tenemos que este vacío está definido para ventilar y evacuar los productos de la combustión. Validamos también que tiene una ventilación. Aquí en la parte inferior, si vemos esta parte aquí, no tenemos por debajo de esa ventilación nada. Entonces sería ventilación por primer piso, ¿sí? También aquí tenemos para otro ejercicio que sería ventilación a través de un conducto horizontal que se comunica con el exterior. Y eso siempre, esas ventilaciones todas están por debajo del primer artefacto que está como tal desfogando en ella, ¿sí? Sacando su ducto para desfogar. Otra parte que se evalúa en los vacíos es el número de pisos. Tenemos de 1 a 6 pisos, ¿sí? Entonces ese es como uno de los temas. De 1 a 6 pisos. Y tenemos también vacíos, bueno, de 1 a 6 pisos y de 7 pisos o más. Se calculan las diferentes condiciones para él. Ok. Por este lado validamos el tema de la ventilación o el aire que se comunica con el exterior en esta ventilación, ¿sí? Entonces es una ventilación para el techo cuando son techados como tal los vacíos. Entonces también tiene una serie de cálculos para realizar. Entonces validemos aquí arriba que podemos ver claramente de qué se trata. Tenemos por decir este apartamento, ¿sí? Que sería tipo loft. Tiene algunos artefactos como lo es aquí la cocina, digamos una secadora, digamos un calentador tipo C o tipo B como lo hemos hablado, que son los únicos que pueden evacuar en estos vacíos internos.
Y por este lado estaríamos validando de que aquí se está ventilando por método 1, que son dos aberturas permanentes, una que inicia a 30 del piso, ¿sí? Iniciaría a 30 del piso como máximo, y estaríamos hablando de otra abertura en la parte superior que debe iniciar a un 80 como tal, como máximo iniciar esa abertura con respecto al nivel del piso. Entonces sería eso como los temas. Otra vez regresando al vacío, tendríamos esto pues como tal en las condiciones. Solo tipo artefactos que evacúen, y las ventilaciones sea por método 1, dos aberturas inferior y superior, o método 2, una sola abertura a un 80 del piso, donde se calculan 11 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado, o en este caso método 1, 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado. Tenemos la evacuación como tal. Entonces esta es como la condición física. Ahora vamos a establecer quiénes son los que nos tratan estos temitas, por decir, mirando el tema de vacíos internos para ventilación. Entonces, en este anexo se establecen las especificaciones de los vacíos internos que permiten el uso para sistemas de ventilación y evacuación, como lo veíamos. El vacío es un espacio vertical ubicado en el interior de una edificación, conformado por cuatro caras que se desarrollan continuas desde los niveles inferiores de la edificación hasta el nivel de cubierta, en condiciones directas con el exterior, ¿sí? Entonces tenemos un sistema de ventilación, es un conjunto de aberturas, las que hablábamos, método 1, método 2, que son permanentes requeridas para la ventilación de los recintos interiores, ¿sí? Tendríamos el sistema de evacuación, que son los ductos de evacuación que comprenden los artefactos tipo B2 y tipo C, que ya eso lo veremos también en manuales de fabricante, cómo deben esos sistemas de evacuación evacuar en esos vacíos según las recomendaciones del fabricante. Tendríamos entonces las siglas de algo de lo que estábamos hablando hace un momento. Área mínima requerida, entonces A es el área mínima requerida para considerar el vacío interno que cuente con las condiciones físicas para la proyección del sistema de ventilación y evacuación. Entonces desde aquí vamos a proyectar con esta área qué cantidad de evacuación o ventilación dependiendo esta área. L con M minúscula es el lado mínimo que debo considerar en ese vacío. Entonces vimos que medimos lado por lado, en ese caso tenía 7 metros, entonces, pero hasta ahí es el lado que tiene físicamente esta edificación. Pero otra cosa es calcular el lado mínimo que va a tener pues que vamos a calcular aquí requerido por la norma. NE es el número total de artefactos B2 y tipo C, como lo hemos hablado ya, ¿sí? Está B, V es el área mínima de ventilación requerida en centímetros cuadrados para la base del vacío. Entonces, como les mostré, teníamos allá en ese caso dos ejemplos o dos ejercicios que vamos a desarrollar. Uno que es la ventilación por entrepiso y por conducto horizontal. Sumatoria de P es la sumatoria de las potencias en kilovatios de todos los artefactos tipo B2 o tipo C. Entonces, para este caso, no tendremos en cuenta, como vimos en el apartamento que mostré, que había una secadora que según resolución 0680 no establece que sea decir un artefacto a gas. Y el caso de la cocina o de la cubierta que vimos, o no son artefactos
que estén contemplados para la norma para realizar esta sumatoria de potencias como tal. L es la longitud en metros para el menor de los lados que conforman el conducto horizontal de ventilación de B. Entonces B es la ventilación en la base, que ya vimos que en esa base se está realizando una ventilación mediante una rejilla, un conducto horizontal. Entonces serían como los temas de definiciones. Ahora las condiciones físicas de los vacíos internos. El vacío interno debe contar con las siguientes condiciones físicas. Si está cubierto en la parte superior, entonces me dice o establece la norma que hay una comunicación al exterior del 25% de su sección en planta. Entonces, ¿cuánto mide el área en la planta? En este caso, dijimos que teníamos 7 metros, y 7 por 7, que era un cuadrado. Entonces, eso nos daría como tal 49 metros cuadrados, ¿cierto? Si estableciéramos que lo debemos comunicar con el exterior, eh, un 25%, entonces sería ese 49 por el 25%, serían 12.5 metros cuadrados que tendríamos que ventilar. Pero nos establecen otro tema. Entonces, el tema es que si está cubierto en la parte superior, se debe dejar libre una superficie permanente en comunicación con el exterior. Lo que mostraba ahora, el techado debe dejar una comunicación en contacto con el exterior del 25% de la superficie en planta. Seguida volvemos al ejercicio y lo desarrollamos de su sección en planta. Pero da aquí dos parámetros que son independientes cada uno. Me dice o establece que 4 metros cuadrados si es para ventilar o evacuar, una de las dos, ¿sí? Y 6 metros cuadrados si voy a combinar ventilación y evacuación. Entonces sería esa otra de las condiciones. Para efectos de norma, el vacío requiere de un área en que todos los casos debe estar o ser libre y deberá descontar el área todo aquel elemento que arquitectónico o estructural que pudiese reducir de manera significativa la continuidad del vacío interno hasta una continuidad, como una comunicación directa hasta el nivel de la cubierta, ¿sí? Entonces vamos a validar el tema en este momento en el vacío, que era lo que que es lo que vamos a hacer. Entonces iniciemos por este lado, tenemos las 4 caras continuas como tal y decimos, o vamos a validar lo que decíamos ahora. Entonces, 7 metros, 7 metros, esa es la superficie en planta, es el cálculo de A, donde A en este caso son 49 metros cuadrados. Para este caso, digamos, la norma está estableciendo que si es para ventilar y evacuar, como ya lo vimos, aquí, digamos, en esto está la abertura, la rejilla, ¿sí? O boca toma, que en la normativa se establece que es un boca toma de ventilación y el conducto de ventilación de un artefacto, ejemplo tipo C o tipo B2. También tendríamos que mirar la diferencia entre artefactos tipo B2 tiro forzado y tiro mecánico inducido, norma NTC 3527. Listo. Entonces ya sabemos, tenemos esta área. En este caso ya diríamos que nos vamos por 6 metros cuadrados o el 25% de la superficie en planta. Entonces como tal hicimos el cálculo lado por lado, 49 metros cuadrados. A esos 49 metros cuadrados le sacamos el 25% y eso me da 12.25. ¿Sí? Entonces, lo que yo me tengo que comunicar con el exterior serían 12.25 o mínimo 6 metros. Si hubiésemos hecho el ejercicio en una edificación, digamos, con
4 metros por 4 metros, entonces hubiésemos tenido, por ejemplo, si esas fueran las condiciones físicas, ¿cierto? Entonces tendríamos que, serían 16 metros, ¿sí? Pero si ya esos 16 metros le sacara el 25% me daría 4, pero como yo voy a ventilar y evacuar, la norma establece que son mínimo 6 metros cuadrados los que debería yo tener en comunicación con el exterior en la parte superior del vacío, ¿sí? Entonces ya tendríamos que venir a esta parte a determinar que si está en contacto ese vacío, esos 12.5 metros cúbicos, esos 12.5 eh, esos 12.5 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos como con lo que establece la norma. Va a tener otra serie de variables para determinar. Entonces seguimos. En este caso ya comenzamos a establecer otros criterios, que son para edificaciones entre 1 y 6 pisos de altura. Establece, se considera vacío interno con las condiciones físicas proyección de sistemas de ventilación aquel que tenga un área A igual o mayor a 2 metros cuadrados. Entonces, si tenemos de 1 a 6 pisos y tiene un área de 2 metros cuadrados, o sea, un 1 por 1 ya o 2 por 1, ya ahí en ese vacío, ya por solamente tener esa área, cumple una de las condiciones. Y el lado no inferior a 1 metro, ¿sí? El lado menor. O sea, uno de los lados no debe ser inferior a 1 metro. Entonces tendría 1 metro por un lado y dos por el otro. Tendríamos 2 metros cuadrados. Eso ya sería un vacío. 2. Entonces el tema aquí en el literal B se considera vacío interno con las condiciones físicas de proyección de sistemas de evacuación. En este caso ya está, si ese vacío lo vamos a utilizar solo para sistemas de evacuación, o sea, los ductos de evacuación que van a descargar ahí, ya área, ya no es sin fórmula como tal, que aquí nos establece de una vez que un mínimo de 2 metros, pero solamente si voy a ventilar. O sea, si solamente son sistemas de ventilación método 1 o método 2 que están en comunicación con el vacío, pero no tenemos ningún equipo B2 ni tipo C que estén evacuando. Para ese caso, ya cuando van a evacuar, ya calculo área de la siguiente forma. Punto 20 por el número de equipos. Entonces digamos que tiene 6 equipos, pues que en esos 6 pisos que tiene, si estableciéramos que tiene esos 6 equipos que están evacuando ahí, uno por piso, digamos que fuera uno por piso, haríamos el cálculo. Punto 20 por 6, ¿sí? Entonces eso me da 1.2. Ah, bueno, entonces la condición debe ser mayor o igual a 2.5. O sea que el área de ese vacío debe ser mayor o igual a 2.5. Solo en ese caso. Pero digamos que no tengo en cada una de las caras un sistema de evacuación que está evacuando ahí y tengo 6 pisos. Entonces tendría en ese caso 6 por 4 equipos, tendría 24 equipos que estarían evacuando ahí, ¿sí? 4 equipos por cada piso. Y digamos el punto 20 por los 24 equipos ya me da 4.8. Entonces ya en ese caso, dándonos 4.8, lo que se establece ahí es que debe ser mayor o igual a 2.5. En el ejemplo anterior nos había dado un valor inferior a 2.5, entonces subía a 2.5. Pero ya viendo que cómo incide el número de artefactos que están evacuando, vemos que en este resultado me dio 4.8. Entonces ya toca irme a qué área es igual a 4.8. Establece también que el lado
el lado menor no debe ser inferior a 1,5 para ese caso, ¿sí? Entonces sería ese como uno de los temas. Ahora en el literal 6 ya son sistemas de evacuación, de ventilación y evacuación, son los dos. Y para este caso ya establece otra vez este cálculo de área, pero vamos a volverlo a hacer. Digamos, si de 1 a 6 pisos, ¿sí? Yo tuviera ventilaciones en cada uno de los 6 apartamentos, uno por piso, y todos están ventilando, pero a la vez todos están evacuando, y digamos que tengo 6 equipos. Entonces es punto 25 por el, el número de equipos, que serían 6, eso me da 1,5. Entonces 1,5 estaría por debajo de 3 metros cuadrados, tendría que subir en este caso a estos 3 metros cuadrados, ¿cierto? Pero si dijéramos que teníamos los 24 equipos por cada piso y son 6 pisos, tendríamos 24 equipos por punto 24 equipos evacuando, y también 24 apartamentos o recintos ventilando y evacuando a ese vacío. Para ese caso, entonces ya punto 25 por el número de equipos 24 nos daría 6, ¿sí? Y en ese caso 6 es mayor a 3, entonces ya me voy con los 6 metros cuadrados que debiese tener. Y continúa siendo el lado menor de ese vacío 1,5. Entonces ese sería ahí como el tema para de 1 a 6 pisos. Entonces ya hicimos pues como los cálculos, vamos a mirarlo como tal, entonces para que lo podamos como graficar o mirar aquí físicamente de qué estamos hablando. Entonces establece la norma que si tenemos 6 pisos, contando los 6 pisos, ¿sí? Como lo vemos acá, digamos contamos 6 pisos hacia arriba, y tendríamos en este caso, digamos, haciendo el ejemplo, que solo estos artefactos de esta pared son los que están aquí evacuando los productos de la combustión cada uno, y las aberturas de ventilación también, los bocatomas, tomando el aire de este vacío y a la vez evacuando los productos de la combustión a este vacío. Entonces lo calcularíamos. Eh, Solo para evacuar, solo para ventilar, ya sabemos que tiene un valor determinado, que son 2 metros y 1 metro de lado que tendría que tener el vacío. Pues el lado mínimo, o sea, de un lado a lado, de lado a lado, 1 metro, ¿sí? Entonces ahí estaría el tema. De lado a lado, 1 metro. Y el otro tema sería ya, pues, el, el, el lado, pues, que es 1 metro y 2 metros de área. Para el siguiente caso serían los que solamente están ya evacuando, o sea, que no tuviéramos estas aberturas aquí, sino que simplemente serían todos los ductos, que en este vacío solo hubiesen artefactos aquí con estos ductos. Entonces hicimos el ejercicio, 6 ductos de estos, 6 artefactos, sean tipo E2 o tipo C, evacuando en este vacío, ya lo calcularíamos entonces por punto 20 por el número de equipos, que en ese caso son 6, punto 20 por 6, y eso ya nos debe dar el valor anteriormente mencionado, ¿sí? Y luego, por último, continuamos ya el ejercicio de ventilación, combinación de ventilación, evacuación, estableciendo lo mismo. eh, Establecemos que es el punto 25 por el número de equipos, y en este caso ya nos debe dar mayor o igual a 3 metros cuadrados, ¿sí? Entonces esos fueron los cálculos que hicimos para de 1 a 6 pisos. Ahora continúa la norma
estableciendo lo mismo, pero con edificaciones mayores a 7 pisos. Vamos a establecer que digamos que esta tiene 7 pisos, si es mayor, igual o mayor a 7 pisos, vamos a validar que establece la norma. Entonces establece que para edificaciones de 7 o más pisos de altura se considera vacío con las condiciones de la siguiente forma. Para los sistemas de ventilación, si solamente voy a ventilar, o sea, si esa abertura, si esos recintos que se comunican con ese vacío solo ventilan, la superficie en la planta debe ser igual o mayor a 3 metros cuadrados y un lado inferior no mayor a, pues, no inferior a 1. ¿Sí? Vuelve y se considera sistemas de evacuación. Cuando ya son sistemas de evacuación, es casi lo mismo de arriba, de lo que hablábamos de unos 6 pisos, pero esta vez eso ya no arranca en punto 20, sino en punto 25 y lo mismo por número de equipos. Y debe ser mayor o igual a 3.5 metros cuadrados el área de esa superficie en planta. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Digamos que tengo los mismos, ya serían sistemas de evacuación de los tipo 2 y tipo C, que tengo punto 25 por 7 equipos, ¿cierto? Entonces eso ya me daría 1.75. Aún ahí tendría que subir a los 3.5 metros cuadrados de la superficie en planta de ese vacío. Tendrían que tener esas medidas. Y ya aquí me establece que para ese lado menor de ese vacío es el área que ya he calculado. Entonces en este caso me dio 1.75. El lado menor sería la raíz cuadrada de ese cálculo. Pero ¿qué pasó? Que el cálculo nos dio 1.75, pero aquí está la condición donde establece que debe ser mayor o igual a 3.5 metros cuadrados. Entonces, que para yo determinar eso, me tocaría montarlo en esta fórmula, que lo mínimo sería 3.5, ¿sí? Raíz cuadrada de 3.5 sobre 1.5, ¿sí? Y eso me da que es como 1.24, pero que vuelve y establece la norma acá. Ah, venga, no puede ser inferior a 1.5. Pero vamos a hacer el ejercicio de otra forma. A volver a hacer como lo hicimos hace un momento, donde dijimos punto 25 y digamos que cada piso tiene 4 artefactos evacuando a ese sistema. Entonces 7 por 4, 28 equipos, ¿cierto? Entonces, punto 25 por 28 equipos. Ah, en ese caso me da 7 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, eso es superior a 3.5, sí, señor. Ahora, con esos 7 metros cuadrados ya tendría que venir a hacerlo, a operar para saber el lado mínimo de ese vacío. Para ese caso sería la raíz cuadrada del área, ¿cierto? El área son, ¿qué? 7 metros dividido 1,5. ¿Cuánto me da eso? Eso me da que el lado sería de 1,76 y él establece 1,5. Entonces tendríamos ya no que irnos con esta, sino con la que nos acaba de dar, la mínima requerida. Entonces estas son las condiciones mínimas requeridas según la norma. Pero si vamos al vacío, el que estábamos midiendo, él tiene 7. O sea, cumple, él tiene 7 metros de lado menor y la norma establece mínimo 1,5. Para el cálculo que hicimos nos dio 1,76. Para ambos campos, para ambos casos ella cumple.
Entonces sería con literal A y literal B. Volvemos aquí a este tema, otra vez literal A, pero para sistemas de ventilación y evacuación. Entonces en este caso ya sería que vamos a ventilar y a evacuar. Que establece la norma y ya ahí es el mismo tema, pero él ya se multiplica .40 por el número de equipos y esa área debe dar mayor o igual a 4 metros cuadrados. Volvamos a hacer el ejercicio. Entonces, .40 por 7 equipos, si estuvieran pues en una sola cara dando ahí, ¿cierto? Eso nos da 2,8. Digamos, no, tendríamos que subirlo a los 4 metros. Pero digamos que tiene los 4 equipos, tiene por cada piso, cada lado tiene un artefacto que se comunica con el vacío y un artefacto evacuando y a su vez un recinto ventilando a través de ese vacío. Entonces sería .4, ¿sí? Por 28. Eso nos da 11,2. Entonces estamos para ese ejercicio sobre este. Entonces ya no nos vamos con 4, sino que lo debemos subir a 11,2. Establece el tema del lado, que ya en este caso establece que son 2 metros cuadrados que debe tener ese lado como mínimo. Entonces, digamos que raíz cuadrada de 11,2, que fue lo que nos dio, dividido 1,5. En ese caso me da 2,23. Entonces ya no me sirve quedarme con este 2, sino que toca que ese lado físicamente tenga 2,23 y un área de 11,2 metros cuadrados. Igualmente, se debe asegurar el área libre de ventilación en la base del vacío, calculada de acuerdo a lo establecido en el numeral C2 de este anexo. Listo. Entonces, este numeral C2 es un temita aquí que es el que donde vamos a calcular la ventilación. Entonces, el cálculo de la ventilación requería en la base de los vacíos. Vamos a validar. Entonces, en la imagen ya vimos entonces que aquí abajo es la superficie en planta, lo que estábamos calculando. Vamos a hacer el ejercicio que dijimos que teníamos. Si fuéramos inspectores, llegaría a medir de aquí a aquí y a medir de aquí a aquí a esta esquina. Y bueno, eso sería lo disponible, ¿sí? Y vamos a validar entonces por decir lo requerido. Entonces digamos lo que hablamos. Tenemos 7 equipos por cada cara. Digamos que este la tuviera, este también tuviera sus equipos aquí evacuando tipo V2, este también, y en todas las 4 caras tuviéramos este panorama que vemos aquí al frente. Entonces como ya hicimos el ejercicio, era .40 por el número de equipos, que serían entonces en ese caso 28. Eso nos dio un área de 11,2. Entonces, eso sería el cálculo que nos tendría que dar esta planta. 11,2 metros cuadrados sería lo requerido por la norma. Y esto es lo disponible. Entonces, tenemos 49 metros cuadrados disponibles y la norma me está exigiendo en esa condición de ventilación solo 11,2 y me dijo o estableció que le calculáramos el lado. Uno de estos lados, o bueno, ambos lados, ninguno puede ser inferior a ese cálculo. ¿Cuál cálculo? El que vimos ahí. El que vimos que es raíz cuadrada de área, o sea, lo que nos dio el cálculo, en ese caso 11,2,
dividido 1,5. Y ahí fue donde nos dio 2,23, que está sobre los 2 metros que establece la norma. Entonces, bueno, una vez ya validados los métodos de ventilación y evacuación, establece ahí en ese numeral C2 que esos vacíos cuando están determinados para ventilar y evacuar, solo en ese caso deben ser ventilados en la parte inferior. Entonces, ¿cómo deben ser ventilados en la parte inferior? Mediante conductos horizontales o mediante primer piso. Entonces aquí establece la norma. Aquí hay una ventilación por primer piso, ¿sí? Que sería mediante estas aberturas de estas celosías. Y esto a la vez da al exterior, ¿sí? Entonces tenemos estos dos métodos. Son 3 métodos, vamos a mirar cuáles son. Bueno, entonces, cuando se realicen evacuaciones de productos de la combustión generados por artefactos tipo B2 y tipo C sobre vacíos internos en edificaciones de 7 o más pisos, o sea que no aplica para el tema de menores a 6 pisos. Vea, sí, no aplica para ellos menores a 7 pisos, ya no nos aplica. Donde se combinen sistemas de ventilación y evacuación, o sea, solo si es combinado se va a hacer se va a tener en cuenta este capítulo, este numeral C2. Entonces debe asegurarse un aire aportante proveniente del exterior de la edificación para la correcta dilución de los productos de la combustión. Este aporte de aire permanente debe estar localizado en la base inferior del vacío interno evaluado y ubicarse por debajo del nivel de evacuación del primer equipo tipo E2 y tipo C. Entonces es lo que hablamos. Esas aberturas deben estar ubicadas por debajo del primer ducto de evacuación, ¿sí? Entonces ese es como el tema aquí. Y ya nos van a dar 3 casos. El caso A, o el literal A, que es desarrollo bajo plataforma. El caso B, desarrollo por conducto horizontal, que es la que estábamos viendo allá, ¿sí? Y tendríamos el caso C, desarrollo por primer piso, que también lo estábamos viendo allá. Entonces vamos a desarrollar eh, el caso, por decir A, por plataforma. Entonces, el aporte de aire en la base del vacío interno se realiza bajo una plataforma que se encuentra en comunicación directa con el exterior. Para este caso, el área mínima libre requerida de ventilación es igual a la potencia de los equipos, la sumatoria de las potencias por 6 centímetros cuadrados dividido 1 kilovatio de esa forma, B que es ventilación en la base, área de ventilación en la base, poder aquí cancelar estas unidades. Kilovatio, 1 kilovatio y que me queden unidades de área, pues. Entonces vamos a validarlo en el espacio físico. Entonces, si estableciéramos que estos artefactos que están instalados aquí en la, en la edificación, digamos que todos estos señores tienen una potencia de 20 kilovatios. Y sabemos que tiene que tener más de qué, de igual o mayor a 7 pisos. Entonces tenemos 20 kilovatios, digamos que por 7 equipos, si o solo si pues si contáramos con una cara de ellos haciendo esto y la evacuación, tendríamos una sumatoria de 40 kilovatios, de 140 kilovatios. Y eso lo multiplicaríamos por 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado, nos daría 840. Entonces,
si yo tuviese una ventilación en la base, esa ventilación tendría que ser de 840 centímetros cuadrados como mínimo, ¿sí? Entonces es que por debajo, sea por una rejilla o algo así, y otra parte que esté comunicado, le entre esa ventilación en la parte inferior del vacío, como se muestra en esta figura. Listo. Desarrollo por conducto horizontal. Aporte de aire en la base del vacío interno se realizará a través de un conducto horizontal en comunicación directa con el exterior de la edificación. Listo. Para este caso, el área mínima libre requerida de ventilación es igual a AB por AB, que es el área en la base, en este caso la sumatoria, por 11 centímetros cuadrados. En este caso también se calcula el lado menor del conducto horizontal de ventilación con la siguiente fórmula: raíz cuadrada de este resultado, o sea, toda esta fórmula que hacemos nos da igual a B, y luego raíz cuadrada de eso que hallamos, B, dividido 1,5. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces volvamos al aquí y digamos que vamos a calcular entonces el área que debe tener este conducto horizontal. Entonces establece la norma que para ese cálculo serían la sumatoria de las potencias. Dijimos que tenemos 7 equipos a 20 kilovatios cada uno, 140 kilovatios, ¿cierto? Entonces sería la sumatoria de las potencias, que ya lo vimos pues. Y eso por 11 centímetros cuadrados me da 1540 centímetros cuadrados. Recuerden que lo dividimos sobre un kilovatio y lo que nos da el resultado es en área. Entonces eso es igual a B. B es igual a esa área. Entonces, ¿cómo mido yo esa área acá? ¿Cómo determino yo si esa área sí es o no es? Yo vengo, digamos, me encontré esta situación y mido, por decir, cuánto hay entre cada peldañito. Digamos, hay ¿qué? Un centímetro, ¿sí? En este caso vemos que es un centímetro y medimos el ancho y tengo 29 centímetros. Tengo 29 centímetros por cada listón de la abertura. Por motivos de tiempo, vamos a establecer que tenemos 25 peldaños de eso. Entonces serían 25 por 29. ¿Sí? Eso nos daría 725. Entonces 25 por 29, 725 centímetros que tenemos. Pero ella nos está requiriendo 140 por 11, 1540 eh, centímetros cuadrados. Entonces, para ese caso, con estas listones no cumplen. Habría que retirarlos para poder que nos cumpla. Luego establece que vamos a calcular un lado mínimo de la abertura, que establece que es el área que nos dio 1540, ¿sí? Que sería la raíz cuadrada de SB 1540. Eso a su vez dividido 1,5 me da 26,16. ¿Qué es eso? Ese es el lado mínimo de la abertura. Vamos a validar entonces cuánto mide. Mide este lado en 30 centímetros por 30. Entonces para ese caso nos cumpliría como tal el método de ventilación, pues el lado mínimo, pero no nos cumple con el área porque tenemos unos listones que nos obstruyen. Si los pudiéramos retirar, en ese caso sí tendríamos 30 por 30. Digamos que fuera un conducto, pero no tuviera estas aberturas. Entonces, ahí daría 30 por 30, nos daría incluso 900 centímetros cuadrados. De igual forma, no nos cumpliría porque necesitamos 1540, que es lo que requiere por norma.
De esta es la forma en que se valida la ventilación por conducto horizontal. Entonces ahí cumplimos con esta fórmula. Quedó ya pues como tal explicada en lo que es el conducto horizontal, lo que debe tener el lado mínimo de ese conducto horizontal y el área mínima para ventilar. Vamos para el caso de desarrollo por primer piso. En este caso establece la norma que el aire en la base del vacío interno se realiza a través del primer piso de la edificación, el cual encuentra comunicación directa con el exterior. En este caso establece que es la sumatoria de las potencias, ya no ni por 6 ni por 11, sino por 22 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a validar esta última en la aplicación. Tenemos entonces que por aquí contamos con una comunicación en primer piso. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a validar. En este caso validaríamos cuánto tiene entre peldaños, ¿cierto? Digamos que tiene 3 centímetros entre peldaños, ¿sí? Y vamos a medir cuánto tiene de lado a lado. 97 centímetros. En este caso sí que son pocos. Vamos a tratar de contar cuántos peldaños son. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces tenemos 16. Lo tenemos que es de 3 centímetros por 97 centímetros. Cada abertura de estas tiene un área libre de 291. Y eso por 16 nos da 4656. ¿Sí? 4656. Ahora vamos a establecer el cálculo que tiene establecido. Entonces recordemos o validemos el cálculo. El cálculo nos está estableciendo en esta parte que es la sumatoria de las potencias. Una vez más establecemos 20 kilovatios por 7 equipos que estamos haciendo el ejemplo. Tendríamos 140 kilovatios. Eso por 22 centímetros, ¿sí? Y eso dividido 1 nos daría 3080. Esa sería la necesidad de ventilación si fuese solo esos 7 equipos con esas potencias los que están evacuando ahí, que sean tipo B2 o tipo C. Ese sería ese el tema. Ahí ya cumpliríamos con esa ventilación por desarrollo por primer piso. Entonces, bueno, ese fue como el tema de vacío en este caso. ¿Sí? Entonces, luego ya por primer piso nos muestra también la figura. Y ya eso sí es un tema más memorístico, que sería la disposición de los conductos de evacuación de los productos de estos artefactos. Entonces, en esta tabla ya comienza a establecer A es la medida de ser mayor o igual a 1 metro con respecto a la pared lateral con las ventanas y las ventilaciones permanentes. Vamos a validar. La distancia A debe ser mayor a 1 metro entre la pared con ventanas, con respecto a la pared lateral con ventanas o ventilaciones permanentes. Entonces, ¿qué está estableciendo la norma? ¿Qué me está diciendo eso? Está estableciendo que si tengo una pared lateral, digamos que este es el caso de la pared lateral, midiendo por decir de acá hasta donde inicia, tenemos 258,
Estamos bien, nos exige 1 metro. Y si lo miráramos del otro lado, de igual forma. Listo. Entonces, por ese lado, digamos que cumplen. B, 30 centímetros, mayor o igual a 30 centímetros, entre dos conductos de evacuación situados en el mismo nivel. Entonces, si tengo dos conductos en el mismo nivel, debo tener 30 centímetros con respecto al otro conducto. Listo. Digamos que este es un conducto y si otro apartamento sacara un ducto por aquí al lado, tendría yo que respetar aquí, digamos acá, por acá más o menos, tendría que tener el otro sistema de evacuación, no pueden ir pegados si salieran ahí en forma paralela. Listo. Entonces ese es situados en el mismo nivel, los conductos de evacuación. 30 centímetros también con respecto a la pared lateral sin ventana. Entonces, sin ventanas o ventilaciones permanentes. Entonces, con respecto a la pared, cuando tengo ventanas o aberturas permanentes. En este caso, con respecto a la pared lateral, sin ventanas. Si no tengo ventanas o ventilaciones. Entonces, esa es otra medida que tendríamos que validar. D. Mayor o igual a 1 metro con respecto a la pared frontal con ventanas o ventilaciones permanentes. Entonces, si ese... Entonces es más que todo la disposición de los ductos de evacuación. ¿Sí? Entonces con respecto a la pared frontal con ventanas o ventilaciones permanentes. Entonces vamos a validar. Digamos aquí está este ducto y lo voy a hacer en relación a una, digamos, a una ventana frontal. Se supone que tendríamos que tener 1 metro. O sea, si este vacío fuera tan pequeño, pues o tan delgado, que, que nos tocara pues como tal encontrarnos de frente con una ventanita. Bueno, este no es el caso, está retirado. 1 metro con respecto a la pared frontal, sin ventana o ventilaciones permanentes. Entonces, una es con ventana, otra sin ventana. 1 metro también cuando con respecto a flujos convergentes de productos de la combustión de dos o más conductos. Y esto ya, pues como está aquí con respecto a ventilaciones permanentes o ventanas móviles, a 40 centímetros, a 20 centímetros con respecto al nivel del piso, pues a 2 metros con respecto al nivel del piso privado, tránsito permanencia, y a 30 centímetros bajo cornisas del balcón. ¿Dónde está establecido esto? Aquí nos muestra la norma. Esto es algo ya más de tenerlo presente que está en la norma, de ir a mirar estas distancias y tener como esa tablita a la mano. Aquí vuelve y nos muestra entonces qué es B, qué es G. G es con respecto a ductos con ventana, a la altura que es H, que son los 2 metros. Aquí 30 centímetros, que es lo que habla con el ducto cuando está con respecto a cornisas. Cuando la ventana se encuentra con la pared, ¿sí? Cuando el ducto conducto tenemos aquí en B que también establece que entre ducto y ducto no debe haber una separación de 30 centímetros
con respecto a ventanas, con respecto a la confluencia de estos productos de la combustión a la rejilla también deben estar retirados. Esos son como los temas como tal del vacío interno. Nos quedó faltando pues como un tema que es la parte de ventilación en la parte superior, que ya establecimos que era de 12,5 o mínimo 6 metros cuadrados. Pues en este caso hicimos el cálculo, no nos dio los 6, sino que nos dio 12,25, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que comenzar a mirar las figuras para determinar cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a medir, por ejemplo, un lado de estos. Entonces digamos que esta figura tiene 30 centímetros, ¿sí? A su vez va a tener los 7 metros de ancho, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un primer rectángulo que tiene una longitud entonces de 7, que serían 7000 centímetros por 30 centímetros, ¿sí? Creo que la norma habla es en metros, ¿sí? 7 por punto 30, eso me da 2,1, que tendríamos entonces la área de este con este, sería entonces este cuadradito, este rectángulo acá. Ahora vamos a validar aquí arriba. Digamos, esto tiene 1,15 y 1,15 menos 30 centímetros, eso nos da 0,85. Y ya sabemos, entonces 1,85 hasta dejar aquí con 30, ¿cierto? Entonces aquí nos daría 0,85. De aquí hay 0,85 y tiene 7 metros de largo. Entonces 0,85 por 7. Eso nos da 5,95, ¿sí? Y recordemos que la fórmula del triángulo es base por altura dividido entre 2, ¿sí? Entonces el triángulo nos daría la altura, la base sería 0,85, la, la base sería 0,85, la altura sería 7 metros y eso nos daría 5,95. Eso dividido entre 2 nos da 2000, 2,97 metros cuadrados, ¿cierto? Más 2,1 que teníamos del rectángulo pasado, tendríamos que tengo 5,75 metros cuadrados en toda esta abertura. Y si veo que al frente tengo otra, entonces eso ya sería eso por 2, ¿cierto? Ya tendríamos ahí en estas dos aberturas 10,15 metros cuadrados entre esta y la que tenemos al frente, ¿sí? En esta que tenemos acá, entre esas dos ya tenemos 10 metros, pero habíamos calculado que son 11 cuando hasta ahí todavía no nos da. Tenemos que continuar haciendo las mediciones. Entonces 30 centímetros, ¿cierto? Que tiene esto de altura por 7, en este caso, ¿sí? 7 de ancho bueno, en este caso me está dando 29, pues por la caída. Listo, vamos al cálculo. Entonces, el cálculo de 7 por 0,29 me da 2 metros. Ah, bueno, 2 metros más 10,15. Ya ahí ya estamos en 12,15 metros. Ya con esto cumplimos con lo que nos exigía. En caso tal de que no nos diera, tendríamos que haber venido a este otro lado a seguir tomando las mediciones de área, 7 metros,
por 1.19. 7 por 1.19 me daría 8.33 más 12,15. Tendría, imagínense, 20 metros, punto 48 en contacto con el exterior, cuando la norma solo establece que tuviésemos como tal 11.2, según pues los ejercicios que hicimos ahora. Listo, entonces eso sería el tema por este lado en cuanto a NTC 3631. Ya en este caso tendríamos que pasar a la resolución 41385, que fue la que nos estableció el tema de vacíos internos. Entonces miramos que es la resolución 41385 del 7 de diciembre, el día de las velitas de 2017. Considero pues que la 90902 tiene aquí como unos temas, y a la final, ya esto lo leerá cada uno, a la final resuelve lo siguiente. En el artículo 1, que el calentador especial es el calentador de agua de paso continuo, no de acumulación, de paso nominal, que tenga una potencia igual o superior a 4,2 kilovatios, que funciona con combustible para uso residencial comercial, instalado o por instalarse en zonas geográficas con alturas iguales o superiores a 2.000 metros. O sea que si yo voy a instalar un equipo de estos de calentador de paso, que normalmente el calentador más pequeño de ellos tiene 11.7 según establece la 0680. Bueno, hay unos que tienen pues menos potencia, pero lo que establece eso es que no puede contar con más de 4,2 kilovatios para poder ser instalados. Entonces, a esa altura, sin que para el mismo se haya provisto de un sistema de extracción o conducción de los productos de la combustión, o su instalación no se haya dado en la parte externa de la edificación. Entonces, o lo instalan en la parte externa de la edificación, o debe tener un ducto de evacuación con su extremo terminal saliendo a la parte externa de la edificación, con su extremo terminal del ducto. Entonces, eso es un calentador especial. Artículo 2 establece que de la resolución 90902 se modifica el numeral 3.4 y que va a quedar del procedimiento único de inspección del anexo 2, el cual queda de la siguiente forma. O sea que ya no tendríamos que validar la 90 que dicen esto, sino como quedó aquí. En todos los casos debe verificarse las condiciones de ventilación del recinto que se ajusten a lo establecido en la 3631. O sea que siempre que vamos a validar las condiciones de ventilación, debe tenerse en cuenta que van a cumplir con el anexo C de la 3631, la que establece la 9090 referida en el anexo 1 del reglamento. Pero hay un sin embargo, que sería para casos en edificaciones proyectadas o construidas antes del 25 de abril de 2014, ahí no vamos a exigir o no será exigible las condiciones expuestas en el anexo C. O sea, todo lo que vimos hace un momento no serán exigibles si esa edificación logramos demostrar que fue construida o proyectada antes del 25 de abril de 2014. ¿Sí? Entonces ese sería ahí uno de los temas. Y en este caso, o sea que para ese caso, cuando no requiera cumplir con eso, la concentración de monóxido de carbono medida en el ambiente no podrá ser mayor o igual a 0 partes por millón en volumen. Y 2. Las condiciones de ventilación descritas en este numeral deberán ser evaluadas en periodos no superiores a 3 años, a menos que
las instalaciones y sus componentes sean modificados y den cumplimiento a lo establecido en la versión señalada en el anexo 1 de esto. O sea que si ya cumple con todo esto, ya no requiere, o sea, ya puede ser inspeccionada ya cada 5 años. Pero en este caso, el ciclo de inspección se rebaja a 3 años y la concentración de monóxido medida en el ambiente, entonces vamos a verlo. Digamos aquí, yo vengo aquí a medir monóxido, hay dos cosas. Una cosa es el monóxido diluido en el ambiente y otra cosa es el monóxido en el ambiente. Entonces, si yo tengo esta cubierta, digamos aquí funcionando y generando monóxido en este apartamento, ese es un monóxido diluido. Yo tengo este artefacto aquí, está evacuando el monóxido diluido al vacío. Entonces, si yo midiese, me toca el diluido, me toca medirlo con respecto al artefacto, con respecto a los artefactos en sentido horizontal, cerrar puertas y ventanas, dejar solo las aberturas permanentes, encender el equipo en una parte que no esté viciado, encender este equipo a su máxima potencia, o pues no solamente este equipo, sino los equipos secadora y calentador, digamos que si tuviera horno también, todos encenderlos a su máxima potencia, pasados 5 minutos en sentido horizontal al artefacto, tomo 3 mediciones en diferentes ángulos, o sea, aquí hacia un lado, digamos aquí hacia un lado, tomo 1 metro y mido 1 metro, digamos acá, bueno, aquí ya por estos lados tenemos que montar el detector, tomo una medición, tomo otra medición, pero esto siendo monóxido diluido en el ambiente, diferente al monóxido en el ambiente. ¿Qué es lo que pretenden con esa medición de monóxido en el ambiente? Es yo venir y antes de hacer la inspección, montar mi equipo de detección de monóxido. Ya ahí sí en esta parte por lógica, el monóxido siempre va a ser un resultado de una combustión incompleta. Ese monóxido va siempre, pues, luego de haber sido generado por una combustión, va a salir, va a ser que es un humo producto de la combustión caliente, o sea, unos humos calientes que por densidades o diferencia de densidades van a tratar de subir, que se van a diluir aquí, a salir, ¿sí? O incluso lo que se pretende es que como tenemos otros equipos abajo de este generando productos de la combustión y que nos los están enviando aquí hacia arriba, digamos, este señor está sacando unos humos, pero puede que se estén retornando por donde este señor apartamento está tomando la ventilación. Entonces, para eso lo que vamos a tomar la medición de monóxido en el ambiente. Porque puede que yo tenga mis equipos apagados, pero esta ventilación que está diseñada para que antes saque los productos de la combustión, y si yo mido eso sin encender ninguno de mis artefactos, lo pongo por decir a 1 metro de esta abertura en sentido horizontal y valido que me está llegando un monóxido por esta ventilación. Entonces, en vez de estar evacuando por acá, antes está ingresando ventilación, está ingresando productos o aire viciado a mi apartamento. Incluso puede que yo no tenga artefactos instalados y eso me lo está generando. Entonces, por eso ya 41385 establece esta condición, pero no discrimina. No es solamente para vacíos internos, sino que es en toda ocasión que vamos a hacer una inspección, hay que validar la, la medición de monóxido en el ambiente. Entonces ese es el tema aquí que ya estableció el, en el, en el vacío. Entonces, listo. Ahora tenemos esos 3 años
y hay que darle cumplimiento entonces a todos los anexos. Si no cumple con eso, si le dieron cumplimiento, pues la modificaron y cumple con 3631 en el anexo C, con su área, su lado, su ventilación en la parte superior, si es para ventilar y evacuar y está dando ahí, tendría ahí pues como el tema de que cumple. Para determinar si la edificación se proyectó o se construyó antes del 25 de abril de 2014, se debe tener como referencia la fecha de la licencia de construcción o la fecha de escritura primogénea de la adquisición del inmueble. Con este documento siempre lo que vamos a pedir para establecer si le debemos aplicar 3631 en toda su condición o en su totalidad, o si le vamos a o si vamos a tener esa excepción y lo vamos a nada más a ventilar que la concentración del monóxido de carbono en el ambiente no sea mayor a cero, ¿cierto? Y que le vamos a hacer una inspección donde se va a rebajar el ciclo a 3 años en la revisión. Sería ese como el tema ahí. Listo. Por otro lado, entonces ya se establecen los defectos críticos y no críticos para esas situaciones. Entonces, el defecto crítico es bajo alguna de esas dos situaciones: que no se cumpla con las condiciones de ventilación del recinto establecidas por la 3631 en la actualización referida en el anexo 1 del reglamento, la resolución 90.902. Entonces, si yo no cumplo alguna condición de ventilación, tengo ya un problema ahí. Bueno, entonces ese sería como el primer defecto crítico, y que la concentración de monóxido de carbono medido en el ambiente, que ya vimos la diferencia entre medida en el ambiente y el diluido en el ambiente, sea mayor a 0 partes por millón en volumen. Esos serían defectos críticos. ¿Cuándo tendríamos un defecto no crítico? Cuando las condiciones de ventilación del recinto, voluntaria o involuntariamente, hayan sido destruidas por parte del usuario. Entonces, como veíamos, teníamos esas aberturas y un usuario le puso una cortinita, un cuadrito, un cartoncito porque entra mucho frío o XY situación donde la obstruya. En ese momento será un defecto no crítico. Como tal, los defectos críticos siempre ameritan que el inspector se comunique con la empresa distribuidora, les reporte, y a su vez la empresa distribuidora debe programar la suspensión inmediata de esa condición. Siempre también se establece que el, el cliente tiene la oportunidad de, de hacer una reparación inmediata. Entonces tiene un técnico, venga que le haga esa reparación inmediatamente para no, no proseguir con el tema de la segunda parte, que es reportarle a la distribuidora. Listo. Ahora vamos con el artículo 3 que estamos modificando. Modifíquese la condición de defecto crítica establecida en el numeral 3.4.1, medición de monóxido, del anexo 2 de la 90.902, el cual queda así. Entonces, le hicieron un cambiecito, ya lo vamos a validar. Cuando se registra concentración de monóxido de carbono diluido en el ambiente del recinto o mayor a 50 partes por millón. Este ya lo tenía. Entonces, si en ese recinto se registra monóxido diluido mayor a 50 partes, es un defecto crítico. Y en este caso, la ausencia de ductos de evacuación. Este sí no lo tenía. Entonces ya, si un artefacto tiene ausencia de ductos de evacuación o extracción de los productos de la combustión en aquellos artefactos a gas que así lo requieran, conforme con lo previsto en el reglamento técnico aplicable, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o en su defecto conforme con las recomendaciones del fabricante. Entonces, en este caso me está hablando que hay unos equipos que requieren de un sistema de evacuación que están en la resolución 0680 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o en su defecto los artefactos, los fabricantes recomiendan cómo debe ir instalado el sistema de evacuación y su ducto cómo debe
evacuar los productos de la combustión. Listo, entonces vamos a validar este tema aquí, que es algo que no vimos. Entonces yo tengo por decir aquí un artefacto tipo B1 dentro de este vacío interno. Entonces los tipo B1 no pueden evacuar o sí pueden evacuar, pero según como lo establezca el fabricante. Entonces el fabricante normalmente va a establecer de que lo hagan como está aquí al frente, que establece que esos artefactos tipo B1 deben ir conectados en caso que este es el conducto y esta que va así, este tubo que va así en sentido vertical, se llama chimenea. Entre los dos se llaman un sistema de evacuación. Sistema de evacuación, entonces ese conducto más que aquí arriba, esta chimenea debe tener un sombrerete según la NTC 3567 tipo A, B o C o D, dependiendo, ¿sí? Entonces, eso es un tema que también vamos a ver en la parte de sistemas de evacuación. En este caso es un artefacto que digamos es tipo B y el fabricante establece que el ducto debe ir conectado a un sistema de evacuación que saque los humos al exterior. No pueden ser evacuados aquí. Solo tipo B2 y tipo C son los que lo pueden hacer. Entonces en este caso, este sería un defecto crítico para este apartamento y para cada apartamento que tenga un artefacto instalado de esta forma. Tendría entonces un defecto crítico que sería ausencia de ducto. ¿Sí? Entonces ese sería este, este numeral del artículo 3 donde está pues ahí. Ahora el artículo 4 modifique la condición de defecto crítico establecida en el numeral 3.5, ubicación de artefactos a gas. Entonces ya un defecto crítico cuando se encuentren artefactos a gas de circuito abierto ubicados en los recintos destinados exclusivamente de dormitorio, baño o ducha, o en compartimientos tales como armarios, closets, ubicados en el interior de la vivienda, o en compartimientos fabricados con materiales combustibles. ¿Sí? Entonces eso es otro defecto crítico. La existencia y uso de artefactos eléctricos convertidos a gas también, ya lo tenía. Cuando la potencia instalada supera la considerada en el diseño, también ya era algo que tenía la 90902. Y el D sí es la existencia de calentadores especiales, que fue lo que nos definió al principio esta norma, al interior de la edificación. Entonces yo tengo instalado un calentador especial que es mayor a 4.2 kilovatios y que vaya a ser instalado sobre 2000, igual a 2000 metros sobre el nivel del mar superior, cuando estos no cumplen con los ductos de evacuación o extracción de los productos de la combustión, entonces no los puedo instalar. Entonces ya artículo 5, comuníquese a la Dirección de Hidrocarburos de Minas y Energía el contenido del presente resolución y a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Organismo Nacional de Acreditación ONAC, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Servicios Públicos. La presente resolución entrará en vigencia a los 8 meses posteriores a la fecha de publicación del diario oficial. Entonces ya publíquese, comuníquese y cúmplase. Germán Arce Zapata nos da que ese señor ministro nos da ya este reglamento técnico o esta actualización de reglamento técnico. Y así quedaría el tema de vacío interno tratado para que hagamos los cálculos, los estudiemos y hagamos los ejercicios propuestos en la plataforma. Entonces, bueno, no siendo más,